expresan. Tuve un momento con los doctores Morales y el doctor Meyer. Realmente fue una cosa, fue un gozo escucharles hablar sobre cómo tomar un punto y empezar a desentrañarlo para poder encontrar la verdad. Ustedes saben que en esta universidad algo que nos interesa muchísimo es eso, la búsqueda, el desentrañamiento de la verdad, sabiendo que la podemos encontrar, la podemos ver desde diferentes puntos de vista, y quedarnos con un solo punto de vista muchas veces nos hace ver de una manera sumamente miope y acotada una realidad que suele ser muy compleja. Les agradezco de nuevo el que estén aquí con nosotros y les pido su apoyo para que por favor podamos ir desentrañando con una visión mucho más amplia como la que ustedes nos van a presentar estos 100 años de historia de relación que hay entre México y Rusia. Bienvenidos y muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, pues entonces la conferencia inaugural va a correr a cargo del doctor Meyer. Doctor, ¿la puede dictar sentado aquí o en el podio como usted se sienta más cómodo? Buenas tardes, agradezco la gentil invitación, agradezco a las autoridades de la universidad, al señor rector, al director académico y a mis colegas Marisol y Ana Brisa, que me invitaron en octubre del año pasado. Y en ese momento contesté que no tenía tiempo de hacer una investigación para presentar algo original, y me contestaron que podían encontrar una temática de encuentro, de tal manera que lo que voy a decir no es para nada original. Yo había trabajado los archivos, el Archivo General de la Nación y el archivo de la Secretaría de Relaciones, y no aporto nada nuevo. Había publicado algo en el tomo 10 o el tomo 11 de la historia de la Revolución Mexicana, publicada por el Colegio de México en 20 y tantos volúmenes. A mí me tocaba la presidencia del general Calles, y me apoyo en lo que voy a decir hoy, me apoyo además de esos archivos fundamentalmente en los trabajos de tres personas: Humberto Monteón González, que publicó en 2011 en la revista Espiral un artículo fundamental que se llama La solidaridad, un puente que unió a México y la Rusia soviética, y luego los trabajos de Enrique Arriola y de Rina Ortiz sobre el mismo tema. Y Rina Ortiz, que es rusófona, que domina el ruso desde hace muchos años, ha editado y publicado extractos del diario y de la correspondencia de quien fue la segunda representante de la Unión Soviética en México, la embajadora Alejandra Kollontai. Entonces, a esos tres autores les agradezco su aportación. La política exterior de la Revolución Mexicana se ha caracterizado por el signo de la contradicción fundamental de su nacionalismo frente a los Estados Unidos. Mao Zedong decía que había siempre que diagnosticar la contradicción fundamental cuando uno examinaba una situación, sea nacional o internacional. En el caso de México, la contradicción fundamental es el proyecto nacional
frente a los Estados Unidos. Todo lo demás, las relaciones con Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, incluso la Unión Soviética, para no mencionar a los países latinoamericanos, porque México, por su situación geopolítica, siempre le ha dado la espalda al sur de nuestra frontera. Entonces todo esto es secundario. Las relaciones con estos países se entienden en función del problema representado por Estados Unidos. Puede haber variaciones alrededor del tema, puede haber crisis, como por ejemplo un tiempo en esos años con Londres, primero ruptura, después reanudación, tensiones muy fuertes con España, con Madrid, amistad con París, simpatía abierta mexicana para Alemania, para Berlín, y ciertamente Berlín buscaba a México. El presidente Calles viaja a Alemania, invitado oficial, es casi su único viaje al extranjero, dejando al lado viajes por razón de salud a la Clínica Mayo en Estados Unidos. Complicaciones con la Unión Soviética, apenas iniciadas las relaciones diplomáticas. Siempre en estas relaciones se cruzan política interna y externa, tentativas para abrir nuevos frentes en Cuba, en América Central, cuando el presidente Calles apoya a los rebeldes liberales nicaragüenses, pero todo gira alrededor del eje México-Washington. Y como me lo comentaba Humberto hace poco, y estoy enteramente de acuerdo, la línea diplomática del presidente Carranza se debe a esta prioridad. Hace 100 años, en 1924, México fue el primer país de toda América en reconocer a la flamante Unión Soviética que acababa de nacer en 1922. México lo hizo 9 años antes que los Estados Unidos, y eso le valió en Washington la confirmación inmerecida que México tenía un gobierno bolchevique. Parece que la iniciativa vino de Moscú. El 21 de septiembre de 1918, el general Cándido Aguilar, secretario de Relaciones de México, recibió de Washington, cito, una información de fuentes fidedignas de que la población rusa de Moscú y otras ciudades está siendo víctima de una campaña de terrorismo general. Después de describir la represión bolchevique, el documento citado señala, cito, en vista del vehemente deseo del pueblo de los Estados Unidos de amparar al pueblo ruso, prestándole toda la ayuda posible en su lucha para que tenga por base los principios de la democracia y actuando únicamente en pro del pueblo ruso, el gobierno de los Estados Unidos considera que no debe permanecer impasible. Además, cree que todas las naciones civilizadas, y México cuenta entre las naciones civilizadas, deben expresar su horror hacia semejante barbarismo. Por lo tanto, Washington pregunta si el gobierno de Venustiano Carranza está dispuesto a tomar alguna acción inmediata en este sentido. Prudente, el gobierno mexicano contestó por la misma vía diplomática. En respuesta, me es grato manifestar que el gobierno mexicano ya pide informes a sus agentes diplomáticos sobre la verdadera situación en Rusia, y que tan pronto como se reciban estos informes, y si el caso lo amerita, estudiará la actitud que deba tomar para poner de manifiesto su simpatía por el pueblo ruso. Términos muy elegantes, es un rechazo, obviamente. Después de derrotar a los imperios centrales, los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros muchos países, incluso
Brasil y Japón, estimulados por el francés Georges Clemenceau, que era un viejo nacionalista insoportable, adoptaron la estrategia del cordón sanitario, así lo llamaron, contra la revolución bolchevique, lo cual se tradujo por una intervención militar americana, inglesa, francesa, japonesa, multinacional, que resultó un fracaso absoluto. Pero sí, un tiempo hubo tropas extranjeras, tanto en Siberia, del lado del Pacífico, como en el sur del Mar Negro, como en el norte, en el Mar Ártico. Y México, con su larga experiencia de nefastas intervenciones extranjeras, muy recientes, Veracruz, 1914, la columna Pershing en el norte, 1916-17, contra Pancho Villa. Entonces México se mantuvo muy lejos de alinearse con Washington. Ciertamente había recibido una invitación bastante fuerte de participar a esa empresa, aclarando que sí, entendía que México no podía participar de manera militar, pero que de manera comercial y diplomática podía participar al bloqueo total de Rusia, que todavía no era la Unión Soviética. Y cito el documento: los gobiernos aliados y asociados piden al gobierno mexicano tenga a bien tomar inmediatamente, de acuerdo con ellos, las medidas aquí indicadas para impedir todo libre comercio con la Rusia bolchevique y dar garantías de que se pondrá rigurosamente a ejecución esta política. Primero, negar documentos de partida a toda nave que permanezca dentro de los puertos rusos en manos de los bolcheviques o venga de dichos puertos. Dos, establecer medidas similares sobre las mercancías destinadas a ser enviadas por otra vía a la Rusia bolchevique. Bueno, de México solamente por barco, ¿verdad? 3. Negar pasaporte a todas las personas que vayan a la Rusia bolchevique o vengan de ella. 4. Impedir a los bancos tratar asuntos con la misma. 5. En lo posible, negar las facilidades de correspondencia con la Rusia bolchevique, tanto por correo como por telégrafo inalámbrico, etc. Sigue la lista. Por esas fechas llegaba a México el hombre de confianza de Lenin, Mikhail Grusenberg, alias Borodín, conocido como Borodín, para sondear las posibilidades de establecer relaciones diplomáticas y también de crear un partido comunista mexicano. Entró sin problemas, con documentos oficiales, o sea que México no hizo caso a lo que se le pedía, y aparentemente documentos firmados por Lenin, y se dice, Humberto quizá me aclarará en eso, se dice, yo no he visto pruebas documentales, pero se dice que fue recibido por don Venustiano. En octubre de 1919, el cónsul general de México en Nueva York informó al subsecretario de Relaciones, Ramón de Negri, que representantes del gobierno bolchevique se habían presentado en el consulado para informar del deseo del gobierno de Lenin de enviar a México, por el momento, una representación de carácter comercial, y expresaban las grandes simpatías del gobierno ruso hacia el de México por tener, cito, los mismos ideales y tendencias. El cónsul expresó la opinión que sería de gran trascendencia tener en México semejante representación. Para ese entonces se conocían ampliamente las discusiones que habían tenido lugar en la Asamblea Nacional Francesa de que el cordón sanitario había sido un fracaso, que se había fortalecido de manera definitiva el gobierno y el ejército rojo, así como el naciente joven Estado, todavía no soviético, pero digamos bolchevique. Un mes
después, la respuesta al informe del cónsul indicaba que el presidente Carranza consideraba que no era conveniente ni oportuno en ese momento tener la representación rusa porque se prestaría a malas interpretaciones, obviamente en Washington, ¿no? Las relaciones entre México y Estados Unidos eran tan precarias que la prudencia más elemental dictaba evitar lo que se podía tomar como una provocación. Luego vino la turbulenta sucesión presidencial con el levantamiento preconista de Agua Prieta y el asesinato de Venustiano Carranza, y se olvidó el asunto por un tiempo. En 1921-22, Rusia y la Unión Soviética sufrió una terrible hambruna a consecuencia del clima, una sequía, de esas sequías recurrentes que afectan el granero de Ucrania y del sur de Rusia, del Volga. La sequía de 1921, pero también las consecuencias de la guerra civil. 1921 todavía es un año de combates, no entre los bolcheviques y los blancos monarquistas, sino la rebelión de los marineros rojos de Kronstadt, que fue aplastada por Trotsky, y la gran rebelión campesina de la región de Tambov, que pasó a la historia como la Tambovshchina, donde se mandó el ejército rojo con aviones, incluso con el uso de gases, contra los campesinos. La gente empezó a comer primero a sus animales, lo que hipoteca la cosecha siguiente, porque no había tractores, se trabajaba la tierra con animales. Comieron los animales, luego el cuero, luego las hierbas, e incluso los muertos. Hay fotografías de la época de San Bruna donde hay unas tablas donde se está vendiendo carne, donde se ve hasta cabezas humanas. El invierno fue terrible, el invierno 21-22, y la escasez se generalizó. Cifras oficiales rusas: 5 millones de personas murieron de hambre. 12 millones fueron salvados de una muerte horrible por la ayuda internacional que aceptó Lenin, de Estados Unidos, Canadá, Europa, incluso de manera, digamos, no muy fuerte porque no había recursos en México. Incluso México participó, como vamos a ver. Desde 1921, fuera de Rusia, había empezado un movimiento de solidaridad estimulado por las iglesias cristianas, tanto protestantes como católicas. Y Lenin aceptó que se firmara un acuerdo con la American Relief Administration, conocida por el acrónimo ARA, dirigida por un Herbert Hoover, que años después iba a ser presidente de los Estados Unidos. Esa ARA había empezado a trabajar en Europa antes de que terminara la guerra en 1917, en regiones de Europa afectadas por la hambruna, porque la guerra había provocado eso. Hay que saber, es un episodio muy poco conocido, que en 1918, en el último año de la guerra, la hambruna debilitó a Alemania, al imperio alemán, que incluso hubo gente que se murió de hambre. Y cuando Alemania capituló en noviembre de 18, en el año de 19, al principio los aliados, deseos de castigar a Alemania, no mandaron ayuda. Y según los historiadores alemanes, más de 100.000 personas murieron de hambre. Entonces, ARA ya estaba en Europa, de tal manera que le fue fácil ampliar la ayuda a la Unión Soviética. En México, en aquel entonces yo no conocía esa historia, en 1967 entrevisté a un viejo cristero, don Ezequiel Mendoza Barragán,
Y él me contó que él recordaba, y yo lo apunté en ese momento, sin darle importancia, que en Cualcomán, el domingo en la misa, el dinero de la colecta fue para ayudar a los rusos que se estaban muriendo de hambre. Yo creo que ese tema no se ha estudiado. Lo que sí sabemos es que el gobierno mexicano hizo lo que pudo. Verán que no es gran cosa, pero es importante como antecedente al establecimiento de las relaciones diplomáticas. En México se movilizó la Iglesia Católica, el Comité de la Cruz Roja, se creó un comité pro auxilio del hambre en Rusia y el Comité de Damas Mexicanas para el Socorro de Rusia. Y el gobierno yucateco de Felipe Carrillo Puerto también participó a ese movimiento. Un México pobre que sufría de las consecuencias de los largos años de la guerra civil. Llegó a México en enero de 1922 Dmitry Dubrovsky, representante de la Cruz Roja rusa en las Américas, para asistir a la toma de posesión del gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Pero primero se entrevistó con el presidente Obregón para pedirle ayuda. El 24 de enero de 22, Obregón le contesta por telégrafo: ejecutivo a mi cargo, accediendo gustoso solicitud hecha por usted, nombre Cruz Roja, cooperará como verbalmente expréselo dentro de modesta medida sus funciones a conmutar situación angustiosa porque atraviesan algunas provincias de Rusia. Documento del Archivo General de la Nación. Más adelante le solicitaron su intervención porque la ayuda que se había juntado se encontraba bloqueada en las aduanas mexicanas. Un cargamento de 25 toneladas de trigo parado por la aduana de Ensenada en Baja California. La intervención de Obregón fue útil con su amigo Adolfo de la Huerta para que los aduaneros dejaran salir eso. La desidia de la burocracia obligó al general presidente a tomar personalmente la dirección de la operación hasta su éxito final. El 23 de mayo de 23, un año después, Obregón recibió una carta de agradecimiento de Dmitry Dubrovsky en nombre del Comité Central de la Cruz Roja Rusa en América, con sede en Nueva York. Les señalo, si no se han fijado, que Estados Unidos no aplicaba las medidas que pedía que aplicara México. Hay representantes oficiales rusos en Estados Unidos. ¿Cómo entraron si una de las consignas era no dejar entrar bolcheviques? Pero bueno, son de las contradicciones de la historia. Poco después llegó una carta oficial de gratitud del Comité Central ruso con la firma de su presidente Soloviev. Estados Unidos no había reconocido el gobierno del general Obregón en ese momento, si bien sus delegados estaban negociados pie a pie con los de México en la calle de Bucareli, en la capital, sobre el tema del petróleo, el tema de las concesiones anteriores a la revolución, anteriores a la nueva constitución y amenazadas por la constitución de 17. El asunto terminó con esos famosos acuerdos de Bucareli. No fue un tratado, lo que los delegados llamaron un pacto extraoficial, en español, en inglés un gentleman agreement. El 13 de agosto de 23 fueron firmados los acuerdos de Bucareli, que garantizaban, a cambio del reconocimiento diplomático, los derechos adquiridos antes de 1917 por compañías e individuos estadounidenses. A estas alturas, soviéticos y mexicanos ya tenían una serie de encuentros. Desde mayo de 23, el embajador mexicano
Berlín, Miguel Álvarez del Castillo, había sido contactado por Nicolás Krestinsky, el embajador soviético. En agosto, fíjese en las fechas, inmediatamente después del reconocimiento del gobierno de Obregón por Estados Unidos, a consecuencia de los acuerdos de Bucareli, Boris Skvirsky, representante no reconocido, pero bien presente de Moscú en Washington, fue a ver al embajador mexicano, diciéndole, ahora que Estados Unidos ha reconocido a México, ¿no sería el momento de establecer relaciones entre nosotros? México conocía muy bien la postura de Estados Unidos en cuanto a la URSS, y cito un documento del secretario de Estado del State Department, Charles Evans Hughes: el gobierno de Estados Unidos no piensa otorgar el reconocimiento al gobierno de Rusia, en tanto que los hombres que dominan en el antiguo imperio moscovita no se muestren dispuestos a abandonar su política en cuanto al repudio de los compromisos que el país tiene con el extranjero, la confiscación de la propiedad privada y, en términos generales, el sistema de gobierno que ha adoptado. Sin embargo, tranquilamente, fortalecidos por los acuerdos de Bucareli, que por cierto facilitaron la derrota militar de la rebelión de la Huertista, para que vean que todo está conectado, el 22 de agosto de 1924, México fue el primer país de toda América en establecer relaciones diplomáticas con la URSS. En su último informe, el presidente Obregón pudo decir con orgullo: en el ejercicio irrestricto de nuestra soberanía y de nuestra independencia, y en cabal respeto al inviolable derecho de autodeterminación que tienen todos los pueblos y todos los países, hemos establecido relaciones diplomáticas con el país de los soviets. El 7 de noviembre, Stanislav Petkovsky presentó sus cartas credenciales al presidente Obregón, que no tardaría en entregar el mando constitucional a Plutarco Elías Calles. Calles manifestó su simpatía para Moscú, lo que le valió ser calificado de bolchevique en la prensa internacional. Curiosamente, a Obregón nunca lo calificaron de bolchevique, pero bueno. Y el secretario de Estado, el nuevo secretario de Estado, Frank Kellogg, lo calificó de bolchevique. Un brillante periodista italiano, fascista, Marco Appelius, pero un gran periodista, no cometió ese error. Él publicó un libro al principio de la presidencia de Calles que se llama El Águila de Chapultepec, la Águila de Chapultepec, y lo definió al presidente Calles como un Édouard Herriot en las botas de un general mexicano. Édouard Herriot era el primer ministro francés de un gobierno de coalición de izquierda, excluyendo a los comunistas, pero digamos socialistas, radicales socialistas, y era anticlerical, punto, no era para nada bolchevique. Entonces, interesante la definición de un Édouard Herriot en las botas de un general mexicano. Lo importante es que las relaciones entre los dos países empezaron en el entusiasmo mutuo. No había ningún contencioso entre los dos países. Entre el imperio zarista y México no había quejas previas, ¿no? Los dos gobiernos se declaraban revolucionarios, se encontraban bajo la misma presión de los gobiernos anglosajones, Estados Unidos e Inglaterra, y de las compañías petroleras. Rusia, desde fines del siglo XIX, era con México uno de los principales productores de petróleo. Bueno, México más tarde, digamos, en esa época México era en los años 20 era de los grandes productores de petróleo.
Las dos revoluciones en realidad no tenían nada que ver, pero la diferencia permaneció un tiempo en la oscuridad. Muchos dirigentes mexicanos habían comenzado su educación ideológica leyendo no a Marx, mucho menos a Lenin, pero leyendo a los anarquistas rusos, a Kropotkin o a escritores rusos como Tolstoy o Gorky. Y les parecía que los rusos en realidad habían hecho lo mismo que ellos. Incluso México se consideraba más revolucionario porque había empezado en 1910, mientras que Rusia había tardado hasta 1917. México, primera revolución del siglo XX. Calles aclaró inmediatamente que no se consideraba ligado por los acuerdos de Bucareli y empezó la bronca con Estados Unidos. Porque, decía, es un acuerdo personal con Obregón y del cual él, como presidente, no era responsable y él tenía que aplicar la Constitución de 1917 que recuperaba la soberanía mexicana sobre el suelo y el subsuelo. Así que en 1925 presentó al Congreso unos proyectos que enfurecieron Washington y Londres, un nuevo código petrolero y para después una ley reglamentaria que dejaría sin exención a las compañías petroleras que hubieran realizado lo que se llamaba actos positivos antes de 1917. Calles dejó en claro que la meta final era la nacionalización del petróleo, algo que le tocaría a Cárdenas hacer 13 años después. Y así empezó una crisis internacional fuertísima que duró hasta fines de 1927 y que, gracias a la inteligencia del embajador Moro y a su capacidad de seducción, terminó con la ley de 1928 que oficializó los acuerdos de Bucareli. Pero mientras tanto, el México bolchevique, a la hora del conflicto con la Iglesia, no iba a tardar a empezar la cristiada. México se encontraba en compañía de Moscú contra Washington. Una compañía que no resultó idílica, puesto que el primer embajador, viejo bolchevique, no tenía la menor idea de qué era la diplomacia y sus tradiciones. Actuó como un revolucionario y dirigente del pequeño partido comunista mexicano, por cierto, un partido fundado por extranjeros, por Borodin, por el de la India, M.N. Roy, un japonés que ahorita se me fue su nombre, un partido dirigido por extranjeros. Primero el americano Charles Phillips, que en México se llamaba Manuel Gómez, y su compatriota Bertrand Wolff, y luego el italiano Vittorio Vidali, conocido como Contreras, futuro y sanguinario comisario político en la Guerra Civil Española. Y el muy simpático y admirable cubano José Antonio Mella, que unos años después será de manera misteriosa asesinado en México, quizá por los servicios mexicanos, no está comprobado. Pero bueno, el partido intentaba compensar su debilidad demográfica. Oficialmente en 1924 tiene 1.200 miembros, no es mucho, pero hace mucho ruido. Tiene una visibilidad militante con su periódico El Machete y su actividad en los sindicatos, algo que molestó mucho al gobierno mexicano y especialmente a su ministro de Industria, Comercio y Trabajo, que era al mismo tiempo secretario general de la CROM, la principal central sindical, el famoso Luis N. Morones. A veces dice Luis Napoleón Morones, es totalmente falso. La N correspondía al apellido de su mamá, no era nada de Napoleón.
protestó cuando el embajador ruso declaró públicamente que México es un excelente trampolín para la Unión Soviética en América Latina. En Moscú, la gestión de la diplomacia, si bien seguía las instrucciones del Kremlin, estaba hecha por profesionales, y este señor no era un profesional. Por eso Moscú no tardó en relevar al militante pero contraproducente, Peskovsky, y mandó una mujer con experiencia diplomática, había sido embajadora soviética en Noruega, si mal no recuerdo, la famosa Alejandra Kollontai, que desembarcó en Veracruz el 7 de diciembre de 1926, a la hora de los primeros levantamientos cristeros. Fue bien recibida, muy bien atendida por el presidente Calles, porque en su lucha contra los Estados Unidos, que lo amenazaban hasta con una intervención militar, estaba dispuesto a utilizar cualquier ayuda siempre y cuando no se metiera en la política nacional. Por ejemplo, en 1923, la CROM había decidido expulsar de sus filas a los comunistas, y cuando se establecieron las relaciones diplomáticas, la CROM anunció la casa de comunistas. Bueno, el propio Calles mandó decir a Georgi Chichirin, el comisario del pueblo para las operaciones exteriores, citó a Calles: el gobierno de la República no tolerará que se abuse de su buena fe, pretendiendo tomarlo como instrumento para la realización de maniobras o combinaciones de política internacional para la propaganda de principios que no sustentan. El mensaje fue captado perfectamente por Stalin, ya verán las instrucciones que dio a Madame Kollontai. El conflicto entre la CROM y los rojos estaba en su apogeo cuando llegó Alejandra Kollontai. La prensa mexicana neutra o simpatizante dice Madame en francés Kollontai. La prensa de derecha dice la Kollontai. Es interesante. Cuando ella presenta sus cartas presenciales, Madame Kollontai dice: no hay en todo el mundo dos países entre los que exista tanta afinidad como el México moderno y la nueva Rusia. Dice Rusia, no dice Unión Soviética, todavía no ha aprendido, no ha pegado, es muy reciente. Y Calles le contesta: México ha comprendido, sin tomar partido, sino lealmente, la dolorosa experiencia del pueblo ruso, y no ha tenido reparo alguno en establecer relaciones con su nueva forma de gobierno con la misma lealtad, con la misma buena voluntad que las tiene establecidas con otros pueblos de tan diversa modalidad política. A principios de 1926, la Internacional Comintern había finalmente descubierto, entre comillas, América Latina. Grigori Zinoviev, el compañero de Lenin, soñaba con la colaboración de lo que concebía como la burguesía nacional antiimperialista de América, como en China. En ese momento la política soviética en China dictaba la alianza entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista, el Kuomintang, del general Chiang Kai-shek. Se decía entonces, por ejemplo, que la APRA, el gran partido peruano de Aya de la Torre, que la APRA era el Kuomintang de América, y el delegado afirmaba: no falta mucho para que Latinoamérica se vuelva la China del lejano oeste y México la ciudad de Cantón de América Latina. En ese momento en Cantón se proclama una comuna revolucionaria. André Malraux lo cuenta en su novela histórica famosa Los Conquistadores, de Conquérant.
visión de Alejandra Kollontai era mucho más realista. Se trataba de restablecer la buena relación inicial comprometida por, cito a Stalin, el excesivo celo revolucionario de su predecesor. Embajadora en Noruega, hija de la élite del antiguo régimen, si bien escandalizaba a Lenin por su feminismo militante y su vida privada, ella decía, hacer el amor es como cuando usted tiene sed, toma un vaso de agua, ¿no? ¿Tienen ganas de hacer el amor? Y eso sí, de eso Lenin era muy puritano. Era toda una profesional con uso del mundo, había demostrado su talento y por eso Stalin le confió la misión, cito a Stalin, larga cita, de fortalecer las relaciones normales de amistad entre la URSS y México. No dejarse seducir por ninguna aventura revolucionaria, Comintern ¿no? Extender nuestra influencia comprendiendo las tareas que tienen delante de sí los mexicanos y contribuir al desarrollo de las relaciones comerciales y culturales con nosotros. En México la situación es compleja y es especialmente fácil cometer errores. Nosotros no estamos interesados en apoyar revueltas presuntamente revolucionarias. Usted, como representante de la Unión Soviética, no debe sucumbir a la falsa idea de una proximidad de una revolución de la cual México está todavía muy lejos. O sea, revolución bolchevique, ¿no? O sea, mis respetos, muy clarividente el maravilloso georgiano, como alguna vez lo llamó Lenin antes de cambiar de parecer en su testamento. Alejandra Kollontai entendió muy bien el mensaje y cumplió. El encargo era muy claro: desarrollar relaciones comerciales y culturales. Se topó durante los pocos meses que por razón de salud duró su estancia en México, se topó a la hostilidad general de la prensa, a la presión de los Estados Unidos, que la consideraban como una amenaza tan peligrosa que le prohibieron. Normalmente hubiera desembarcado en Nueva York y hubiera tomado el tren hasta México. No se lo permitieron, llegó en barco a Veracruz, ¿no? Donde, por cierto, inmediatamente había abierto la embajada soviética un consulado, retomando la tradición imperial zarista del siglo XIX. Los Estados Unidos de esa manera contribuyeron a la desconfianza que muchos burócratas mexicanos compartían. La excepción fue el secretario de Educación, Manuel Puig, los catalanes dicen Puig, Manuel Puig Casablanca, que la trató amistosamente y que contribuyó a que ella pudiese desarrollar las relaciones culturales, porque eso sí fue el principal éxito de su presencia. En el campo comercial no se podía esperar mucho cómo desarrollar comercio, exportación e importación si los dos países estaban en la inopia económica, pero ella fue pionera en juntar información sobre la situación económica de México, los productos que podía exportar México, que podía interesar a Rusia, y editó un boletín informativo. En el ramo cultural sí tuvo mucho éxito por su formación misma, una mujer de alta cultura, y su pasión por la literatura, las artes, la arqueología, todo lo cual le permitió conocer a intelectuales y artistas mexicanos. Promovió el arte soviético, incluso intentó presentar en México películas soviéticas, no fue posible, solamente el presidente Calles tuvo el privilegio de ver en el castillo de Chapultepec algunas películas, pero no hubo manera de entrar al circuito comercial. Y luego sus dolencias cardíacas, agravadas por la altura de la Ciudad de México, explican que haya salido de México a los 8 meses
esencialmente ausencia temporal. Unos meses después, el gobierno soviético comunicó la carta de retiro de Alexandra Kollontai. En 7 meses se había logrado restablecer buenas relaciones. Y apuntó en su diario: durante mi estancia aquí, la posición de Calles respecto a la URSS ciertamente fue amistosa. Se produjeron algunos incidentes que hubieran conducido a serios disgustos si la relación hubiera sido diferente. Calles no solamente no atizó estos elementos en contra nuestra, es la crónica. Por ejemplo, el asunto de los ferrocarrileros, una huelga que Calles rompió mandando al ejército, sino que buscó la manera de atenuar los incidentes molestos. Esa huelga de ferrocarrileros, que es una de las muchas huelgas de los ferrocarriles, esa huelga en 1927 no se debió al pequeño Partido Comunista, que los dirigentes mexicanos, incluso Calles, en privado llamaban el enano del Tapanco. Eso me lo dijo doña Hortensia, la hija mayor de Tarco Elías Calles. Bueno, no fue el enano del Tapanco, sino los trabajadores de los ferrocarriles que se molestaron mucho contra la imposición de un dirigente nacional, miembro de la CRON. Pero el partido se lanzó a fondo en apoyar a la huelga con la idea, al estilo Comintern, de que eso iba a llevar a la huelga general y luego a una insurrección revolucionaria. Los sindicatos soviéticos mandaron dinero para apoyar a los huelguistas y eso evidentemente la CRON lo explotó para denunciar la infiltración de agentes extranjeros, el oro ruso que financia a los huelguistas. Calles declaró la huelga ilegal, mandó el ejército sobre las locomotoras, se acabó la huelga, pero Calles no utilizó eso como pretexto contra la Unión Soviética. En 1927 ya se había ido Alexandra Kollontai, hubo otro desencuentro sobre la cuestión de Manchuria. En ese momento México ofreció sus buenos oficios para mediar entre URSS y la China a la hora de la ruptura entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Maxim Litvinov, el vicecomisario del pueblo para las relaciones exteriores, rechazó la oferta amistosa, pero en términos ofensivos, que realmente con menosprecio para los consejos mexicanos, que ofendió mucho a México. Y por cierto, Litvinov pensaba de manera totalmente equivocada que México obedecía a instrucciones de Washington. Era el momento en que México mandaba secretamente a un general mexicano, oficiales y soldados mexicanos para apoyar a la rebelión de Nicaragua, ¿no? Advirtiéndoles: ustedes son voluntarios, si los atrapan, México no los conoce. ¿Sí? Pero Estados Unidos sabía perfectamente, al grado de que un día la prensa, cuando llegó el embajador Moro, el nuevo embajador, a 8 columnas, la primera plana, después de Moro, los Marines. Es decir, si fracasa este embajador, desembarcan los Marines. Así que Litvinov, la verdad, estaba muy mal informado porque no entendía nada. En 1929 el Partido Comunista Mexicano volvió a su revolucionarismo irresponsables y cometió un gravísimo error de análisis. En febrero-marzo del 29 se levantan los generales obregonistas del norte, Mazo y Escobar. Y el Partido Comunista confundió ese levantamiento con la Revolución de Febrero de 1917 en Rusia, que llevó el zar Nicolás II a abdicar. Y pensó
fácil criticar al Partido Comunista, pero era la línea del Comintern. En 1929 el capitalismo entra en agonía. Y en el caso de México cito un documento publicado en Imprecor, que consulté en francés, que era el boletín casi semanal del Comintern. Las contradicciones de la burguesía nacional en México entran en su fase final. Ha llegado el momento de la toma del poder. Su aventurismo destruyó el Partido Comunista Mexicano en 2x3. Pero lo que es más triste es que mandó al matadero a campesinos de Durango que se fueron a la sierra obedeciendo a instrucciones del Partido Comunista. Se prohibió el Partido Comunista, se suspendió el periódico El Machete, y el representante mexicano en Moscú, don Jesús Silva Herzog, informó que la campaña contra Emilio Portes Gil, presidente interino de México, estaba orquestada desde Moscú. El Comintern denunció entonces la reacción fascista en México, vanguardia del imperialismo en América Latina. Esa decepción se parece mucho a la que el Comintern sufrió en China en la misma época, cuando Chiang Kai-shek prácticamente acabó al Partido Comunista Chino por un tiempo. En enero de 1930, México suspendió las relaciones diplomáticas con la URSS. Se trataba de una depuración de cuentas pendientes desde la huelga de los ferrocarrileros. El gobierno mexicano tomó esa decisión no por una presión de Estados Unidos, sino porque estaba exasperado por la línea dura de Comintern que le daba alas al pequeño Partido Comunista. Quedó claro que México no respetaba la soberanía del México revolucionario y se comportaba como los Estados Unidos. Mientras que el titular del Departamento de Estado, Frank Kellogg, acusaba a Calles de ser un bolchevique, el embajador soviético, el nuevo embajador Alexander Makar, denunciaba a México como, cito, el brazo izquierdo del imperialismo americano, el gendarme de los banqueros y las compañías petroleras yanquis. Los dirigentes mexicanos, decepcionados, defraudados, se sentían traicionados por el hermano revolucionario soviético. Aguantaron todo, incluso el financiamiento del partido por Moscú, hasta el levantamiento del líder campesino de Durango, el maestro de primaria José Guadalupe Rodríguez, que perdió la vida en esa cosa, en 29. Fue la gota que derramó el vaso. Los Estados Unidos reconocieron a la URSS en 1933 y 10 años después, en noviembre de 43, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, México restableció sus relaciones con Moscú. Un pequeño postscriptum que se sale de la época que he tratado. El presidente Cárdenas condenó a la Italia de Mussolini cuando agredió e invadió a Etiopía. Condenó el levantamiento militar de los generales españoles contra la República y apoyó a la República en todo lo que vio. Condenó a Japón cuando Japón agredió e invadió a China. Recibió a Trotsky y condenó a la Unión Soviética cuando en el invierno de 1939-1940, en el marco del pacto germano-soviético entre Hitler y Stalin, la URSS agredió e invadió a la pequeña Finlandia, que resistió de una manera heroica, pero que al final, por la nula ayuda de ningún país, tuvo que ceder su provincia de Karelia a Stalin. Me permito decir lo que
porque es una hipótesis totalmente gratuita. Creo que hoy en día el general Lázaro Cárdenas hubiera condenado la violación de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania atacada por Rusia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Meyer. Abro el foro por si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Bueno, yo sí. Por favor, por favor. Muy buenos días, doctor Meyer, muy emocionado por escucharlo, siempre es un placer escucharle. Emocionado porque esta historia que usted ha contado se vivió plenamente en Veracruz, los campesinos de Tejeda salieron a recibir a Kollontai en el 26, yo entrevisté a varios de ellos y emocionados 60 años después, cómo le gritaban a la Kollontai. Esos unos campesinos, Tejeda los mandó a Moscú y a un maestro, José Mancisidor, le toca estar en el sepelio de Gorki. Y yo a los 16 años me integré en la fundación del Instituto de Intercambio Cultural México-URSS aquí en Jalapa, que se fundó el 10 de mayo de 1982. Fueron 10 años de trabajar las relaciones México-Unión Soviética, México-Rusia, y Jalapa está impregnada por esta presencia de la Unión Soviética, está impregnada en la orquesta sinfónica, en los maestros, y bueno, el mismo Sandino por aquí estuvo apoyado por Tejeda. Entonces, este Veracruz es tanto Tejeda como Ojala, eran así como que la pequeña Rusia, igual que de Tabasco, y es una historia que yo del 82 al 91 viví intensamente y tengo todos los archivos, nomás es cosa de que me ponga yo a trabajar. Fui alumno de Alejandro Cinzanenko, que nos vino a dar un curso aquí a la Facultad de Historia sobre la historia de la Unión Soviética. Y felicito a la NAVA porque en este centenario del establecimiento de las relaciones México-Rusia o Unión Soviética, qué buen detalle. Yo estoy trabajando una conferencia para el 4 de agosto en el Colegio de Veracruz, los invito estoy trabajando porque finalmente en la desintegración de la URSS se entregaron todos los documentos, biblioteca, y bueno, muchísimas gracias a la Universidad Nova por este espacio, ¿no? Por reflexionar. Es cierto, estamos en otro contexto, estamos en otro México, estamos en otra Rusia, ¿no? Con lo de Ucrania yo no me cabía en la cabeza cómo Rusia estaba haciendo desde el 14 a Ucrania y la invasión. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Yo aprendí ruso en el Instituto de Amistad de los Pueblos Soviéticos y Mexicanos. También el gobernador Cuitlahua. En la Ciudad de México entre 1986 y 1989, porque cuando empezó la perestroika siempre me había interesado Rusia, o sea, quiero a Rusia, sigo queriendo a Rusia. Rusia es más que sus gobiernos. Y la cultura rusa, bueno, le debemos, todos le debemos a la cultura rusa. Y en ese momento sentí la necesidad de informarme directamente en la prensa rusa y me ligué de amistad con un agregado cultural, un joven no el consejero, sino un agregado cultural soviético, y cada semana generosamente me pasaba el paquete de toda la prensa
soviética, tanto periódicos como la revista tan importante Ogoniok, que seguramente usted también conoció. Muchas gracias por su testimonio. Gracias. Yo simplemente, pues, ahondar, justo este periodo creo que construye el ideario colectivo que después México va a desarrollar respecto de Rusia y en general un poco de Asia. Es que de pronto cuando hablaba particularmente de la Kollontai, bueno, de Madame Kollontai, pues hay algunos títulos novelescos que me surgen en la mente, pero no puedo dejar de quitarme que no es propiamente de Rusia, pero el complot mongol y esa narrativa sobre si la KGB está presente en la sociedad mexicana y si esta relación que tenemos con Rusia, que siempre es pues de claroscuros. Y me parece que justo esta narrativa que nos acaba de exponer el doctor, pues construye ese ideario colectivo que tenemos en México respecto de Rusia, y no sé si usted coincide. Posiblemente, ahí sí estoy fabulando, estoy inventando, pero posiblemente a Alexander Kollontai y a su interés, su pasión por la arqueología mexicana, debemos el hecho de que quien resolvió el misterio de la escritura maya es el ucraniano Knossorov, porque él, sin venir nunca a México, no como arqueólogo, sino como por qué se apasionó con ese misterio y finalmente lo resolvió, y a él debemos el progreso de los últimos 30 años del conocimiento de la cultura, de la historia, de la civilización maya, se lo debemos a este ucraniano nacido en Kiev, Knossorov. Muy bien. ¿Sí? Hola, buenos días. Soy Natalia Domínguez Herrera, estudio Relaciones Internacionales y primero que nada quisiera comentarle que fue un gran placer escucharlo y entiendo que usted tiene también mucho conocimiento sobre la guerra cristera, entonces quería preguntarle qué influencia tiene la guerra cristera, si hubo influencia entre las fricciones que surgieron entre la CROM y los miembros del Partido Comunista en México. Bueno, esa es una historia muy conocida y como siempre en México y en todos los países del mundo hay una versión que finalmente se impone, puede ser una versión oficial dirigida por un gobierno o puede ser así como un consenso de la sociedad, y entonces la CROM de Morones y Luis N. Morones pasaron a la basura de la historia, ¿no? Yo creo que están esperando, hay una reciente buena biografía de Morones, se volvió el nombre del autor, donde me enteré que no era Luis Napoleón. Napoleón es parte de la campaña para desprestigiar el señor, que sí tenía muchos defectos: gusto por los trajes, gusto por los diamantes, la buena vida, la pachanga, pero que al mismo tiempo sí era un luchador sindical, ¿no? Y la CROM fue una organización muy importante. Después le pasó un poco lo mismo a Fidel González, a don Fidel González Fidel, que fue el líder vitalicio de la CTM y que también hoy en día lo tenemos ninguneado o despreciado y está esperando también. Claro, yo dije eso ya. La historia del movimiento sindical, del movimiento laboral en México, la historia de las izquierdas en México. Mi amigo Carlos Iliades acaba de publicar un libro muy interesante sobre qué es la izquierda y qué queda de la izquierda. O sea, usted tiene razón de plantear la cuestión, pero espera a los historiadores. Y lo que pasa es que
Eso lo dijo un francés hace muchísimo tiempo, en el siglo XIX. Los historiadores somos unos latosos, porque ponemos en duda los mitos fundadores de la nación, y a veces el mito, aunque no sea cierto, es importante. Y entonces el historiador es como las moscas que te dan lata y que estás haciendo así para alejarlas, y bueno, pero es nuestro trabajo dar lata. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por honrarnos con su tan estimada presencia. En mi caso, entendiendo la importancia de básicamente comprender los sucesos del pasado para tener una visión más clara del presente y poder vislumbrar de una forma igual más clara el futuro, ¿usted cuáles diría que serían las lecciones más importantes que podemos observar de las relaciones, en este caso entre México y Rusia, en este periodo en particular, el periodo de Calles? Sobre todo poniendo énfasis en los posibles desentendimientos y cómo se pueden llevar a cabo una resolución, y en general cómo diría usted que podrían afectar en el presente, pero más que nada cómo pueden conformar la forma en la que las relaciones se pueden llevar a cabo a futuro. No estoy seguro de haber entendido muy bien su pregunta. Cuando yo estaba redactando el tomo 10 o 11 de la historia de la Revolución Mexicana y ese periodo, al mismo tiempo estaba leyendo al pequeño libro rojo de Mao Zedong, y por eso empecé diciendo que creo que realmente es importantísimo definir cuál es la contradicción principal. Hoy en día México puede tener muchos problemas, tanto interiores como exteriores, pero hay que seriar los problemas, y entonces hay que encontrar cuál es la contradicción principal. Por ejemplo, el 2 de junio todos nosotros vamos a votar, espero. Mi abuelo me decía, el derecho de votar es el deber de votar, implica el deber de votar. Entonces, antes de votar, yo creo que debemos pensar cuál es la principal contradicción que enfrenta, que vive México hoy en día, y en función de eso. Y cualquier gobernante, a la hora de definir su política exterior, y ciertamente hoy en día en un mundo de comunicación permanente es mucho más complicado. No era fácil en 1924, cuando en diciembre el presidente Calles llega al poder, entendió inmediatamente cuál era la contradicción principal. Hoy en día, en un mundo donde se habla de un occidente colectivo que no sé qué es, se habla de un gran sur que no sé qué es, se habla de un eje Moscú, Beijing, Teherán, Pyongyang, Corea del Sur, es muy difícil encontrar cuál es la contradicción principal. Posiblemente ha dejado de ser Estados Unidos gracias a una imbricación cada día más fuerte entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? Tenemos una historia común de 2 siglos, si no es que más. Tenemos millones de mexicanos que todos los días cruzan la frontera, legal o ilegalmente. Tenemos desde 1880, cuando tengo los datos, los primeros habitantes de Zamora, Michoacán, se van al suroeste de Estados Unidos para construir el ferrocarril, como le decían, el track de Yuma. 1880, 2024, ¿cuántos años son? ¿Cuántas generaciones son de gente que cuando viene en Zamora en diciembre,
dicen los califas. En la banqueta presumen de hablar inglés en voz alta, pero al mismo tiempo siguen siendo en algo mexicano. Y por más que no lo aceptan esa derecha fundamentalista norteamericana de MAGA, Make America Great Again, ¿no? de Donald, del pato Trump, como dice Humberto. La presencia mexicana, insisto en la mexicana, hoy en día se habla de latinos, de hispanos, es cierto que hay colombianos, ecuatorianos, peruanos, todo lo que quieren, pero la marca es mexicana. Y Estados Unidos, aunque no lo acepte y aunque no lo crea, es una nación híbrida, donde esa presencia multimillonaria mexicana está marcando, al grado de que, lo comentamos con Humberto de la mañana, muchos de los nuestros van a votar Trump, señal de que son totalmente americanos y al mismo tiempo mexicanos, ¿no? Entonces, a ver si ustedes pueden localizar la contradicción, porque Mao tiene razón, pero no es tan fácil entre tantas contradicciones distinguir cuál es la principal. Buenos días, doctor Meyer. Un gusto compartir este espacio con usted y, bueno, nada, preguntarle que, bueno, obviamente ya desde hace varios años hemos convivido con la Rusia dirigida por este líder que es Vladimir Putin. ¿Y cuáles considera usted que serían los posibles escenarios de la relación México-Rusia después de Putin? O sea, cuando Putin salga del poder, ¿qué sigue para México y Rusia? Y la relación quizá Rusia y Occidente. El presidente Putin inauguró ayer su 5º mandato. Por la reforma constitucional que impuso en 2020, tengo entendido que puede durar hasta 2036. Yo ya no estaré y no puedo profetizar qué pasará después de Putin. Por lo pronto, en Rusia misma es imposible discutir el tema porque no se perfila. O sea, a corto plazo, incluso a mediano plazo, a corto plazo por lo menos 6 años. Y contra lo que se ha dicho muchas veces, se ha dicho lo mismo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Putin no está enfermo. No sé si se acuerdan, analizaban, decían, ¿se fijaron cómo está hinchado? ¿Se fijaron que le tiembla la mano? ¿Se fijaron? ¿Vieron su pierna debajo de la mesa cómo está moviendo? Ha de tener Parkinson, o ha de tener, quién sabe qué, ha de tener cáncer, con la esperanza de que la muerte se va a llevar al zar. No, hay Putin para rato. Así que tú puedes contestar a su pregunta. Y en Rusia el debate no está abierto, no es como en nuestro país donde estamos diciendo, y después de AMLO, ¿qué va a hacer la señora que va a venir? ¿No? Pero no, en Rusia no. Bueno, muy bien, vamos a pasar a la siguiente conferencia. Si no, al final, desde luego, van a poder interpelar directamente al doctor Meyer, pero para que podamos ir fluyendo, le voy a dar la palabra